Bien, Josué capítulo 19, en esta parte, o en este capítulo vamos a estar prácticamente ya terminando con la repartición de tierras que se viene realizando durante estos capítulos. Y para entrar en contexto, ¿no? El capítulo 18 nos mencionaba los primeros versículos que todavía había 7 tribus que no habían tomado posesión de la tierra prometida, ¿no? Y aunque ya habían cesado las conquistas y habían cesado las batallas, pero había 7 tribus que todavía no habían este, tomado posesión, ¿no? Aún no se les había repartido. Pero Josué lo manifiesta de alguna manera de que ellos no habían tomado posesión por negligencia, ¿no? Dice, ¿qué hacen ustedes ahí quietos? No vayan y tomen, no vayan de línea en la tierra, vengan y vamos a sortearnos. Y básicamente hacen eso, mandan una serie, un número de representantes, van, delinean la tierra, hacen un trabajo topográfico, por así decirlo, vienen a Josué y Josué hace el sorteo. Y en el capítulo 18 vimos lo que le tocó, por ejemplo, a la tribu de Benjamín. Y en este capítulo 19 vamos a ver lo que le toca a otras 6 tribus más, ¿no? Eran 7 en total, que aún no tenían tierras. Benjamín, vemos cómo es qué porción de la tierra le corresponde en el capítulo 18. Y capítulo 19 vamos a ver una descripción detallada de lo que le correspondió a las otras 6 tribus. Comenzamos entonces a la lectura. Vamos a hacer unos pequeños comentarios nada más sobre en cada porción y luego al final hacemos una aplicación. ¿Por qué? Porque básicamente aquí es una descripción de lugares o ciudades que le tocó a cada una de las tribus, pero aún en medio de todo eso vamos a ver cómo es que el Señor nos habla, ¿no? En medio de toda esta narración o de toda esta descripción que estamos viendo. Entonces, todo el verso 1 dice lo siguiente. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y a su heredad, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ten en cuenta eso, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ten en cuenta eso, ¿ya? Verso 2. Que tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Hazar, Sual, Bala, Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siglag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruhem, 13 ciudades con sus aldeas, Caín, Rimón, Eter, San, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalatat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la ciudad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, y que los hijos de Simeón tuvieron heredad en medio de Judá. Mira, dice que la parte que le había tocado a la tribu de Judá era excesiva para ellos, es decir, eran demasiadas tierras para el número de familias que ellos tenían en la tribu de Judá, y nos dice que dentro de esa región que ya había sido distribuida para Judá, en medio de esa heredad sacaron para quién, para Simeón. Y ciertamente, yo te voy a invitar a que luego puedas revisar en tu Biblia del Antiguo Testamento un mapa de aquel entonces de reparto. Vas a ver la tribu de Simeón se encontraba dentro de la tribu de Judá. Es decir, algo así como una tribu dentro de otra. No es que, y su único límite va a ser Judá. Que bueno, es algo así como me parece que el Vaticano y Italia, ¿no? Entonces, dicen es un estado dentro de otro, ¿no? Algo así quedó Simeón, dentro de la tribu de Judá. Y nos explica el por qué, ¿no? Dice porque la tribu de Judá había recibido en exceso, ¿no? Entonces, vemos cómo es que de pronto igual se hizo equidad, igual se hizo justicia, nadie se salió con la suya, nadie se salió con un excedente, ni también nadie de pronto va a terminar diciendo a mí me faltó, ¿no? Sino vemos que en medio de este reparto igual se hace de alguna manera justicia, ¿no? Entonces, eh, pero la historia también nos va a contar que más adelante esta ciudad, o este lugar que corresponde, todo lo que hemos visto, esta descripción que corresponde a la tribu de Simeón, va a ser prácticamente absorbida por la tierra de Judá. Cientos de años más adelante se va a hablar solamente de las tierras de Judá, ya no de Simeón dentro de Judá. Simplemente
va a ser absorbido, por así decirlo. Y esto también es interesante y esto nuevamente nos muestra la coherencia que tiene la palabra de Dios, la confidencialidad de la palabra de Dios, porque esto fue profetizado por el patriarca Jacob. Cuando él ora por sus hijos allá en Génesis 49, 5, 7, te lo dejo como tarea, visa Génesis 49, 5, 7, de pronto justamente él como que profetiza que va a suceder esto, ¿no? Porque Simeón va a ser de alguna manera, vida por Judá, ¿no? O va a vivir a espaldas de Judá, ¿no? Y eso llegó a ocurrir. Desde el reparto ya estamos viendo entonces cómo es que Simeón va a ser dependiente de Judá, ¿correcto? Bien, ahora vamos al verso 10, vamos a ver la tercera tribu de estas siete, hemos mencionado el capítulo 18, te menciona la primera tribu de Benjamín, en el capítulo 19 comenzó, hemos visto la repartición o lo que le toca a la tribu de Simeón. Ahora vamos a ver de la tribu de Zabulón, verso 10 en adelante. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente, Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarit hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Afía. Pasando de allí hacia el lado oriental, Efer y a Ita Casim. Sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego él dice al norte del límite gira hacia el Anatón, viniendo a salir al valle de Jefte el y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 tribus con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bien, eh, ¿qué podríamos comentar de esta porción que le tocó a Zabulón? Por ejemplo, algunas ciudades que destacan es Gat Efer. Entonces, si quieres Gat Efer, más adelante vamos a ver que es la ciudad de donde vivía Jonás, ¿no? Y eso está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, ¿no? Por ejemplo, Gat Efer, ¿no? Entonces, podríamos decir que Jonás vivió en la tribu de Zabulón. Entonces, es lo que podríamos mencionar de esta descripción. Vuelvo a repetir, quizás para nosotros son nombres difíciles de entender, incluso de leer, pero para el pueblo en ese momento es de suma importancia conocer cada una de estas ciudades y qué es lo que a ellos les correspondía. ¿Cuál es la reflexión? Como siempre le hemos venido diciendo en cada una de estas reparticiones, así como para ellos era de suma importancia conocer qué bendiciones o qué ciudades les corresponde, para nosotros es de suma importancia indagar en la palabra de Dios constantemente qué bendiciones tenemos en Cristo, ¿no? No solamente qué bendiciones, sino también qué responsabilidades tenemos en Cristo. ¿Cómo vamos a aprender todo eso? Con la lectura de la palabra. El pueblo de Israel, estos nombres estaban en su memoria. El pueblo de Israel no es que cada uno tenía su Biblia y decía, vamos a nuestra Biblia a ver qué nos corresponde, sino para muchos de ellos esto era vía oral. Mucho el sacerdote, el escriba, tenía un rollo y hacía la lectura. Y era responsabilidad del pueblo conocer los lugares, quedarse con estas descripciones y conocer parte de su historia, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo? De las bendiciones que a ellos les correspondieran, ¿no? Entonces eso nos llama a la reflexión que nosotros también somos llamados a constantemente buscando en la palabra de Dios cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo y no conformarnos a solamente decir, ya, estoy salvo y punto, sino muchas otras bendiciones más. Hay promesas de Dios en la palabra de Dios para la familia, para el matrimonio, para los jóvenes, para la mujer, para el hombre, que constantemente debemos estar acudiendo a la palabra. Muy bien. Avanzamos ahora al verso 17 en adelante. Vamos a ver la cuarta ciudad. Dice, la cuarta suerte corresponde a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Gizón, Bez, Remet, Enganim,
en Ada, Bet, Pasés, y dice, y llega a este límite hasta Tabor, hasta Hasimá y Bet Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la edad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades conforme a sus aldeas. Bien, algunas ciudades que van a ser destacables más adelante vienen a ser Jezreel y Sunem, ¿no? Entonces van a ser ciudades que más adelante van a ser mencionadas en el libro de Reyes, entonces eso es lo que podríamos comentar de lo que le corresponde a Isaacar, ¿no? Bien. Verso 24 en adelante, al 31, vemos la quinta parte o la quinta tribu. Dice, la quinta suerte corresponde a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, a su territorio, abarcó Helcat, Ali, Betén, Atzaf, Alamelec, Amad, Miseal, y llega hasta el Carmelo, dice, al occidente, y a Tijor, Dipnat, dice, después da vueltas hacia el oriente a Bet Dagón y llega a Zabulón, el valle de Jefteel, al norte, a Bet Emek, al Neil, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón, Caná, dice, hasta el gran Sidón. De allí, este límite tuerce hacia Ramá, hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Aptip. Abarca también Uma, Apec, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Un lugar conocido de esto más adelante va a ser, dice, el famoso Monte Carmelo. Más adelante va a ser mencionado incluso en el Nuevo Testamento. ¿Se encontraba dónde? En esta región que correspondió a los hijos de Ser. Entonces, seguimos leyendo el verso 32 en adelante. Vamos a ver la sexta suerte, la sexta tribu que recibe sus tierras, viene a ser la tribu de Neftalí. La sexta suerte corresponde a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alón, Saanaim, Adamí, Nesep y a Jabnel hasta Lacum, y sale al Jordán. Y gira el límite hacia el occidente a Snot, Tabor, y de allí pasa a Ucón y llegaba hasta el Zabulón, al Tur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Racat y Neret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, En, Hazor, Irón, Migdal, El, Orem, Bet, Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bien, entonces eso es lo que corresponde entonces a la tribu de Neftalí. Ciudades reconocidas o notables más adelante que vamos a ver en los demás libros de la Biblia, viene a ser Azor y Bet Semes, ¿no? Vamos a ver constantemente esos nombres de esta tribu, ¿no? Bien, la séptima tribu dice, la suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de Esperedad, Tora, Estaol, Ir-Semes, Saalabín, Jalón, Jef, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, y Betón, Baalat, Jeud, Bené, Berak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que es delante de Jope, dice, que está delante de Jope. Y es interesante acá, mira, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hicieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre.
Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias y estas ciudades conforme a sus aldeas, con sus aldeas. Es interesante, ¿no? Porque ante una carencia, o sea, ellos no estaban conformes con la parte que le había correspondido, ya que recordemos, ¿no? La extensión del terreno era conforme a sus familias y a sus, conforme a cuando dice conforme a sus familias, está refiriendo al número de personas que había. Entonces consideraron de que faltaba, ¿no? Había familias que de pronto no habían recibido lo necesario. Y lo interesante es ver cómo es que ellos como tribu, ¿no? Van y combaten dice, combatieron a Lesem y tomaron e hirieron a filo de espada, es decir, lograron una conquista y finalmente ahora tienen para todos, ¿no? Eso también nos habla un poco de cómo es que esta tribu en especial no, no se conformaron con decir, mira, ¿no? Ya nosotros ya tenemos ciertas familias y otras familias que se la luchen, sino van todos, consiguen y recién hacen el reparto, ¿no? Entonces, cuán importante es reflexionar de este punto, ¿no? De que no solamente debemos de ver por nosotros. Cuando hablamos de cuerpo de Cristo, por ejemplo, nosotros como iglesia, eh, una iglesia va a ser saludable en la medida que todos los miembros de la iglesia o todos los miembros del cuerpo de Cristo van creciendo en la estatura que es Cristo, ¿no? Pero no debe haber eso, ¿no? Como que de pronto, bueno, yo y Dios, yo crezco y ya el otro es asunto. Ciertamente, crecimiento espiritual es personal, es una responsabilidad personal, pero eso no quita de que nosotros estemos viendo unos por otros. Por eso es que la Biblia constantemente dice, edificaos unos a otros, exhortados unos a otros, ¿no? Entonces, qué importante es de pronto ver también por el progreso, por el crecimiento de los demás. Si de pronto identificas a un hermano en Cristo, a un creyente como tú, que de pronto no está avanzando en las cosas de Dios, la pregunta es, ¿qué haces por él, no? Dices, bueno, yo ya tengo las bendiciones de Dios y apunto, o mínimamente oras por esa persona. Eso, si no me equivoco, se le conoce como empatía, ¿no? Tenemos que ser empáticos con los demás. ¿Ven? Pero eso no quita que el crecimiento es personal. Muy bien, entonces lo que vemos de alguna manera fueron solidarios o hicieron fuerza común y de tal manera que consiguen de que cada familia tenga su parte, ¿no? Tenga su bendición. Eso demandó de que ellos vayan a una batalla, ciertamente fueron a una batalla y la vencieron. Bien. Entonces, algunas ciudades conocidas aquí es Timná, Jope y Dan. Eso va a estar descrito, por ejemplo, en el libro de Jueces. Va a ver, ¿no? La inscripción de estas ciudades también, ¿no? 49, ya fueron repartidas las 7 tribus, ya recibieron su parte, estas 7 tribus que no habían recibido. Pero mira lo que dice el verso 49, tú dices, ya no debería haber más reparto, ¿no? Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron, dice, los hijos de Israel, este es el pueblo, o sea, todas las tribus, como que, ¿quién estaba haciendo el reparto? Josué, ¿no? ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Josué era el que estaba encargado de dar su parte a cada tribu, ¿no? Todo eso estaba sucediendo en Sidón, habíamos visto, ¿no? En aquel momento, cuando se da el reparto, los primeros años de Israel en la tierra prometida, vamos a entenderlo así, como que la capital o el centro de mando o el lugar donde se encontraba el tabernáculo, el sacerdote, siendo este reparto, era en Sidón. Y en ese lugar el encargado político, militar de hacer el reparto era Josué, aunque ciertamente era asistido también por el sacerdote, ¿no? Que es Eleazar. Pero vemos acá algo como que, vamos a decirlo, ¿no? Distinto, que ahora nos menciona que los que van a dar son los hijos de Israel, no tanto están recibiendo ellos tierra, sino ellos van a dar, ¿no? Dice, después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel, ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Finalmente le dicen, como que Josué, ¿no? Misión cumplida, ya todos tienen, pero ellos dicen, un momento, Josué aún no tiene tierra. Josué no representaba una tribu completa, Josué es una familia, básicamente tenía una familia.
él debería estar inmerso en medio de otra tribu, y ciertamente ahí le va a corresponder, pero al parecer aún no había tomado posesión él de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, eso también habla un poco del liderazgo de Josué, ¿no? ¿Por qué habla del liderazgo de Josué? Normalmente, hoy en día, cuando hablamos de liderazgo, lo que normalmente haría un político que hace, primero asegura para el suyo y después da a los demás, ¿no? Pareciera que Josué no tanto proveyó para lo suyo, no aseguró su parte, sino primero se encargó que todos los demás tengan su parte, a tal punto que incluso a estas 7 tribus que por negligencia aún no habían tomado posesión, él los exhorta y les dice, hey, ¿qué hacen ahí? Quietos, levántense, tracen la tierra y todo lo demás, ¿no? Ahora, pregunto, normalmente se maneja la idea, ¿no? Que los que cogen primero cogen lo mejor, ¿no? Por así decirlo. Y se maneja la idea que siempre el que coge último, bueno, pues no ya coge la tajada más delgadita o lo que todos ya manosearon, por así decirlo, ¿no? Hace un reparto. Pero eso no le interesó a Josué. Josué, su prioridad fue que todos estén conformes, que todos tengan su bendición. Y ahora el pueblo está siendo correspondido con el liderazgo de Moisés, ¿cierto? Le correspondía a él y le van a entregar a Moisés, ¿no? Dice, verso 50. Pero mira cómo le van a entregar. No dice por suerte, no dice que sortearon en lo que a él le correspondía, sino dice, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad. ¿Y qué dice? Que pidió. Es Timnat será en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. Entonces, vemos que la parte que le corresponde a Josué va a ser en la tribu de donde él venía de la tribu de Efraín, pero es interesante porque no lo someten a un sorteo, sino que es conforme como Dios lo había establecido, que le corresponda también a Josué, pero también es conforme como Josué pide. Ahora, si a ti te tocara pedir, ¿pedirías en el monte o pedirías en el valle? Normalmente en el valle era donde de pronto era una tierra más, vamos a decirlo, fértil. El monte por lo general, su relieve no es como el valle. Las grandes civilizaciones por lo general siempre se han dado en los valles, por eso que la mayoría de las ciudades de la costa son mucho más prósperas que las ciudades de los montes. Eso es en todo país, en todo continente. Por lo general, los que están en el valle son mucho más prósperas porque tienen mayor acceso, son más fértiles, y los montes por lo general hay que trabajar un poco más. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque Josué no movió su propia influencia, ni siquiera su propio liderazgo como para de pronto coger y verse beneficiado él. Y nosotros recordamos un poco, los de la tribu de Efraín, a donde pertenecía Josué, eran los que de pronto reclamaron, no querían ir al monte, porque tenían cierto temor, porque todavía estabas por, por conquistar, por así decirlo. Y los de la tribu de Efraín de pronto dijeron, pero Josué, y Josué les dijo, vayan y tomen el monte, ¿no? Vayan y tomen el monte. Y acá vemos a Josué que está siendo consecuente con la exhortación que en algún momento él dio a su propia tribu, la tribu de Efraín, decir, vayan al monte y tómenla, tomen posesión de ese lugar, ¿no? Y ahora vimos a Josué también siendo consecuente con lo que él dijo. Él también mira lo que dice. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Josué pudo haber pedido cualquier otro lugar, pero él pide el monte, lo que justamente él en algún momento exhortó a su propia tribu, él también está siguiendo, siendo consecuente. Dice, lo que él pidió, dice, es, Timnat será en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. No es que encontró una ciudad fija, sino edifica una ciudad y habita en ese lugar, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de parte de Josué, ¿no? Su humildad, su preocupación por los demás, el no sacar provecho de su liderazgo, el ser consecuente con la exhortación que él dio. ¿Entender? Entonces ahí hay mucho que aprender de Josué. Por algo, dicen algunos,
Josué es una especie de sombra de Jesucristo, ¿no? En todo sentido. Mientras que Moisés representaba la ley, mientras que Moisés representaba, por así decirlo, la ley. Josué representa, dice que Josué significa la salvación viene de Jehová. Josué en hebreo significa lo mismo que Jesús en griego. Son dos, vamos a decirlo así, son el mismo nombre, sino que Josué está escrito en hebreo y Jesús está escrito en griego, ¿no? Entonces, Josué representa justamente cómo es que bajo su liderazgo ellos toman posesión de esa vida abundante que Dios les había prometido. Lo mismo, ¿no? A través de Cristo nosotros podemos tomar posesión de aquellas bendiciones que Dios nos ha prometido. Solamente en Cristo, dice, tenemos bendiciones abundantes. Pero aquí, del liderazgo de Josué, estamos aprendiendo que, aparte de todo lo que él representa, estamos aprendiendo, primero, es como aquel siervo Jesucristo, ¿no? Que primero vino a servir y no a ser servido. Los políticos de hoy, ¿qué hacen? Primero se sirven y luego servir al pueblo es lo último. Josué primero sirvió a su pueblo y fue el último de recibir. Una de las cosas que a veces nosotros manejamos por nuestra costumbre, qué sé yo, ¿no? Normalmente dice, en los colegios, están sirviendo ahí un bocadito, entregan primero al director. Como que de pronto, ¿no? Primero, en una reunión de presidente, de comité, primero al presidente, ¿no? En una reunión, imagínate, de la alcaldía. Primero el alcalde, el alcalde. En una reunión de iglesia. Primero sirve al pastor. Cuando deberíamos ser bebés, ¿no? Somos los últimos en comer. Una de las cosas que enseñamos a los chicos es cuando vemos que viene bastante gente, a veces celebramos los cumpleañeros o aniversario y viene mucha gente, ¿qué decimos? Los siervos comemos último. Primero los invitados. Y ningún siervo se tiene que resentir, sino que entendemos que nuestro llamado es primero servir a los demás y nosotros últimos, porque la mayor recompensa va a ser justamente que Dios se agrade de nuestro servicio, del corazón que tengamos. Y yo creo que Josué entonces nos enseña eso, ¿no? Puso en primer lugar a las demás tribus, último fue el de recibir. No escogió de acuerdo a su parecer, como en algún momento Lot escogió frente a Abraham, ¿se acuerdan? No, que acá Josué está siendo consecuente en lo que le tocó a su tribu y consecuente con lo que él exhortó a su tribu. Vayamos y tomemos ese monte. Ahora, él mismo también está yendo y tomando ese monte y está tomando posesión de ese lugar. ¿Te imaginas que el pastor, hermanos, no saben cómo amo Pachacútec, amo la gente de Pachacútec, como los políticos, ¿no? Que vienen y dicen, amo Pachacútec, pero sin embargo viven en La Molina, viven en lugares así. ¿Te has dado cuenta? Los políticos son así, la mayoría. Hace poco me enteré que uno de los alcaldes de nuestro distrito no vivía en nuestro distrito, no el actual ya, sino anteriores a él, vivía en La Molina. Sin embargo, cuando tú escuchas ¿cómo se llama esto? Ah, ceremonias que sean un discurso, entonces escucha diciendo, amo mi gente, amo Ventanilla. Sin embargo, tú te enterabas que ellos vivían en otro lugar. ¿Imaginas a Josué diciendo, vayamos, tribu de Efraín, nos corresponde ese monte, ¿no? Pero él no quiere ir a vivir a ese monte, él quiere quedarse en el valle. ¿Qué ha sentido? De la misma manera, mis hermanos, somos llamados a ser consecuentes con lo que decimos. ¿Ven? Entonces, ¿cuán, esos ejemplos podemos aprender aquí de Josué, ¿no? De su humildad, su disposición, cómo es que de pronto él fue consecuente con su consejo. Si de pronto Dios te usa para aconsejar a alguien y decirle, hermano, ¿sabes qué? Debe dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Sé consecuente tú también con ese consejo que estás dando. Hermano, hermana, ¿por qué ella no está yendo a la iglesia? Debería de ir. Tú sé consecuente también con eso. Tú lo estás haciendo. Eso se llama ser consecuentes con lo que decimos. Bien, finalmente dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, ¿te acuerdas que decía que Eleazar asistía a Josué
Josué era el líder político, militar, Eleazar era el líder sacerdotal, ¿no? Eleazar es hijo de Aarón y se ha hecho cargo de esto, ¿no? De hacer los sorteos, ¿no? Dice, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, lo que te decía hace un momento, ¿no? Todo esto sucedió ¿dónde? En Silo. Delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Quería terminar con esto, con este último versículo. Nuevamente la Biblia nos vuelve a afirmar que este reparto se dio ¿dónde? En un lugar llamado Silo. En aquel entonces, Jerusalén no era la capital ni el centro de mando. El centro de mando era Silo, donde se encontraba el erguido, el tabernáculo, y allí se encontraba Josué en la puerta del tabernáculo, y también estaba Eleazar el sacerdote. Ahí es donde de pronto se ha hecho el sorteo, el reparto y todo lo demás. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque recordemos que el tabernáculo representaba que el lugar donde descendía la presencia de Dios. Y por cierto, este versículo nos afirma eso, dice, estas son las heredades del que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo. ¿Delante de qué dice? Delante de Jehová. Es decir, este reparto se dio conforme a la voluntad de Dios. Dios estuvo presente, o Jehová estuvo presente en el reparto de cada una de las tribus. Es como que de pronto él hubiera estado presenciando, vamos a decir así, hubiera estado mirando tanto el corazón agradecido como cuando le decían, te toca tal terreno, te toca tal ciudad, como también ha estado presenciando si de pronto había alguien por ahí inconforme diciendo, no estoy conforme. También ha estado presenciando la negligencia o la quietud de esas 7 tribus que de pronto no se animaban a tomar posesión. También ha estado presenciando el atrevimiento, la proactividad que tuvo Caleb de dijo, dame ese monte y yo voy y lo conquisto. Ha estado presenciando la valentía que tuvo Otoniel después de que Caleb ofreció a su hija y dijo, yo voy y derrotó. Ha estado presenciando la valentía de Caleb que derrotó a los anastenos. Ha estado presenciando la inconformidad de algunos. Ha estado presenciando también de pronto aquellos que no querían ir al monte y decían, Josué, ¿qué hora me vas a dar? Querían su terreno en el valle. ¿Qué nos dice? ¿Quiere decir todo esto? Que Dios lo está viendo todo. Hoy en día también el Señor está viendo cómo es que nosotros como hijos de Dios tomamos las bendiciones que Él ya nos ha dado. Y también cuando de pronto pecamos de negligentes y no estamos tomando la bendición que Dios nos ha dado, no estamos asumiendo la responsabilidad que Dios nos ha dado, no significa que Dios de pronto no se da cuenta. Dios está viendo lo bueno y lo malo. Dice que Él pesa los corazones, sea bueno, sea malo, sea de pronto que tengas iniciativa o sea que de pronto estemos pecando de negligentes, Dios lo está viendo. ¿Sí? Y entonces, y eso, de pronto, de alguna manera, no te quiero decir con esto que vas a ser juzgado, que en el sentido que te va a castigar, no, sino simple hecho de que Dios te está viendo. Y eso debe contar para nosotros. No tanto de que si el otro lo hace, si el otro ya tomó, está viviendo conforme a las bendiciones que Dios le ha prometido, sino que nosotros normalmente todos los días debemos preguntarnos lo siguiente: ¿he cumplido la voluntad de Dios el día de hoy? ¿Estoy creyéndole a Dios el día de hoy? Recuerda, Dios en todo momento está presenciando tu obrar. No para condenarte, no para acusarte, pero lo está presenciando. Yo no estoy diciendo que hagas las cosas por miedo, sino simplemente que consideres en todo lo que hagas que Dios está presenciando, que Dios lo está viendo. Obres mal, obres bien, Dios lo está viendo. ¿Me va a castigar? No, no te preocupes si te va a castigar o no, solamente quédate con esta idea. Dios lo está viendo. ¿Cómo reaccionaste frente a tu prójimo? ¿Cómo agradeciste por lo poco, lo mucho que tuviste hoy? ¿Qué tan agradecido estás por el trabajo, por el negocio, por el pan de cada día?
No hagas de miedo, simplemente recuerda algo, Dios lo está potenciando. Cuando de pronto no te salieron bien las cosas como tú habías planificado y haces ahí como que una renegada para con el Señor, ¿no? Está bien. Entonces, este último versículo lo que nos está diciendo es que Dios presenció todo, lo bueno y lo malo. Entonces, eso no ha cambiado, sigue siendo hoy en día el mismo Dios que está presenciando si nosotros estamos siendo responsables o irresponsables, obedientes o desobedientes. Si le estamos creyendo o no le estamos creyendo. ¿Ok? ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares para terminar este estudio y luego pasamos un tiempo de comentarios quizás? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por toda tu palabra, Señor. Por cómo es que tú nos exhortas, Señor, a través de tu palabra, nos hablas, Señor. Gracias por el liderazgo de Josué, Señor. Nos enseñas cómo es que él estuvo al servicio del pueblo, Señor. Cumplió esa gran comisión que tú le diste, Señor, de repartir las tierras conforme tu voluntad, Señor. Lo guiaste en todo momento, Señor, y fue consecuente con lo que él en algún momento, Señor, exhortó a su tribu, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser consecuentes con lo que decimos, con lo que aconsejamos, Señor. Ayúdanos a siempre a ver primero por el prójimo antes que por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a siempre tener ese corazón de siervo, de servir primero al prójimo antes de vernos beneficiados nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén.